Saludos cordiales a los docentes de las áreas de sociales, lengua y artística. Tema: influencia cultural del legado greco-romano en la sociedad ecuatoriana. Nombres de los cadetes: Cadete Adriana Jumbo, Cadete Damián Gordón, curso octavo F. Los temas al tratar son aspectos positivos, negativos e interesantes del legado greco-romano. Cuadro comparativo. Aportes de la lengua española, prefijos y sufijos, la democracia griega, el derecho romanos, la música griega y romana. Los aspectos positivos, negativos e interesantes de los greco-romanos. Positivos son: incorporaron la educación humanista, su educación era heroica y con valores. Avanzó la tecnología llamada ahora las redes sociales. Negativo: eran eminentemente bélicos, enfatizaban las apariencias físicas y discriminaban. Se basaban mucho en ideales. Las mujeres, esclavos y extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Las esperanzas de vida de los antiguos griegos eran muy altas, algo inusual que aquella época. La civilización estaba formada por varias ciudades llamadas polis y cada una se gobernaba a sí misma. Los más importantes filósofos de la historia fueron greco-romanos. Los antiguos griegos fueron inventores de la democracia. Cuadro comparativo. La Edad Antigua se inicia en el año 400 a.C., con el nacimiento de la escritura finaliza en el año 476 después de Cristo. Al inicio de la agricultura se encuentra en el período neolítico, cuando la economía de la sociedad evolucionó, desde la recolección de la caza y la pesca, la agricultura y ganadería. Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada. La gente se comunicaba por medio de las cartas. Las clases más favorecidas portaban vestidos de lino o lana fina llamados Quito. El siglo actual, el primer milenio en el calendario gregoriano, comenzó el 1 de enero del 2001 y terminó el 31 de diciembre del 2010. La agricultura moderna es un término que describe las innovaciones y las prácticas agrícolas. La vestimenta aparece con la necesidad de Homo sapiens de protegerse del frío con las pieles de los animales que cazaban. Las redes sociales son un conjunto de medios o instrumentos para comunicarse. El segundo cuadro comparativo de Grecia y Roma: vestimenta, mujer, arquitectura, filosofía, economía, arte. Vestimenta de Grecia. La vestimenta de Grecia era una túnica de tela ligera cerrada por una costura. Roma. Las mujeres romanas llevaban unas túnicas largas y holgadas, y el hombre llevaba un taparrabos de camisa de lana o de lin. Mujer, Grecia, relegada a quedarse en el hogar y hacer trabajos de telar. Roma, el funcionamiento que cumplían las mujeres en la gestión de cada casa, ejercer administradora, pero su papel se reducía al ámbito privado y doméstico. Arquitectura, Grecia. La arquitectura griega está representada fundamentalmente por templos, pues se desarrolló en torno a los santuarios, siendo los principales del Olimpia. La arquitectura de Roma. Antigua Roma es probablemente uno de los testimonios más asignativos de la cultura romana. Usó nuevos materiales, prácticamente el hormigón román, y tecnologías como el arco de medio punto, la arcada, etc. Filosofía griega. Surgió la filosofía occidental en la zona de Jonia al principio del siglo VI a.C. La filosofía romana se desarrolló en la antigua Roma, en textos de la lengua latina y lengua griega. Economía. La agricultura griega está basada en cereales, cebada y trigo. La economía romana. La agricultura era la actividad básica, se basó en cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. Las romanas construyeron embalses y acequias para el riego. Arte. Grecia. El arte de la antigua Grecia es el estilo elaborado por los antiguos artistas griegos, caracterizados por la búsqueda de la belleza ideal. Roma. El arte romano de desarrollo con bastante homogeneidad y autonomía desde el siglo III a.C. hasta el siglo V. Aportes a la lengua española, prefijos y sufijos.
Prefijos griegos. Los prefijos griegos nos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivados fácilmente. Aplicando nuestro vocabulario mejora nuestra redacción oral y escrita. Sufijos griegos. Los sufijos griegos son varias letras o sílabas que se colocan al final de un lexema o de la raíz de una palabra para formar una palabra nueva. Prefijos romanos. El castellano es una lengua romántica derivada del latín vulgar. Por lo tanto, si sabemos latín, podemos saber el significado aproximado de muchas de nuestras palabras. Sufijos romanos. En la antigua Roma, el término ius tuvo diversos significados a lo largo de la historia. Luz, derecho. En el siglo VI o el V, primeros siglos de la Edad Media, se empezó a usar el término directum, el cual reemplazó al ius. La democracia griega. La democracia comenzó en la antigua Grecia, en la que se caracterizaba por haber concebido un sistema político no autocrático, en la que el pueblo soberano del siglo V a.C. es una palabra de origen griego, que fue acuñado por el ateniense para referirse a su forma de gobierno. Fue instaurada en los últimos años del siglo VI a.C. Permaneció viva durante casi un siglo, incluso después del fin de la guerra de los Peloponeso y de los derrota de Atenas. La democracia perduró hasta el 322 a.C. El derecho romano. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Es un nombre que le dieron al conjunto de normas que rigieron la vida de la antigua Roma durante los 14 siglos que el imperio se mantuvo de pie, hasta la caída del imperio en el siglo V a.C. Es la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos y de estudia en las facultades de derechos de la mayoría de países que emplean el derecho continental. La música griega y romana. La música griega era un arte que se encontraba presente en la sociedad de la forma casi universal. Se festejaban en las celebraciones funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante las baladas que presentaban los poemas épicos. Música romana. La música romana fue una de las características que evolucionaron en la música antigua, desde su nacimiento como monarquía hasta el Imperio Romano. Puede decirse que la música en el Imperio Romano confirmó lo conocido de la Grecia clásica, como el canto monofónico, a una sola voz o un coros unísonos. La relación entre la música y el ritmo prosódico de los acentos y ritmos propios del texto hablando o recitando, y la improvisación al tocar un instrumento. Buenas tardes, yo soy cadete Damián Gordón y mi compañera es Adriana Jumbo. El tema que nos tocó es influencia cultural del legado greco-romano en la sociedad ecuatoriana. Subtema: aportes a la lengua española, prefijos y sufijos. Sufijos griegos. Los sufijos griegos son varias letras o sílabas que se colocan al final de un lexema o de la raíz de una palabra para formar una nueva palabra. Sufijos romanos. En la antigua Roma, el término ius tuvo diversos significados a lo largo de la historia.
luz es igual derecho. En el siglo IV y V, primeros siglos de la Edad Media, se empezó a usar el término directum, el cual reemplazó a ius. Prefijos griegos. Los prefijos griegos nos ayudan a comprender el significado de las palabras y sus derivados fácilmente, ampliando nuestro vocabulario, mejorar nuestra redacción oral y escrita. Prefijos romanos. El castellano es una lengua románica derivada del latín vulgar. Por lo tanto, si sabemos latín, podemos saber el significado aproximado de muchas de nuestras palabras. La democracia griega se caracteriza por haber concebido un sistema político no autocrático, en la que el pueblo era soberano del siglo IV a.C. Es una palabra de origen griego que fue acuñada por los atenienses. El derecho romano. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Subtema: la música griega y romana. La música griega. La música de la antigua Grecia era un arte que se encontraba presente en la sociedad de forma casi universal, que se festejaba en las celebraciones funerales, en el teatro, a través de la música popular o mediante de las baladas que representaban los poemas épicos. Música romana. La música de la antigua Roma fue una de las características de la evolución en la música antigua desde su nacimiento como monarquía hasta el Imperio Romano. Gracias. Periodo greco-romano. Periodo greco-romano 332 antes de la era común a 642 de la era común. Egipto fue conquistado por Alejandro Magno en 332 antes de la era común. Sin embargo, la cultura del antiguo Egipto, su lenguaje, religión, arte y tradiciones continuaron floreciendo durante muchos siglos. Gradualmente se transformó en una nueva cultura, la del Egipto greco-romano y copto. El general de Alejandro, Ptolomeo, fundó una nueva dinastía. Estos gobernantes hablaban griego, no egipcio, como su lengua materna. Su capital y nuevo centro internacional de comercio era Alejandría, ubicada en el extremo oeste del delta. Esta se convirtió en la capital intelectual, filosófica, científica, cultural y espiritual del mundo mediterráneo durante los tiempos del período ptolemaico. La dinastía ptolomeica fue responsable de un largo periodo de prosperidad y expansión en el extranjero. Se produjeron muchas innovaciones en agricultura y economía, incluyendo un incremento en la cantidad de cosechas anuales de un promedio de 2 cosechas abundantes a 3 por año. Se construyeron muchas ciudades meramente griegas y ciudades comerciales que estaban conectadas por la ruta de la seda a Siria, Persia, India, China y Japón. Egipto experimentó también un incremento en las rebeliones de los nativos egipcios, debidas a las dificultades que les imponían otras culturas. El dominio griego macedonio terminó con la muerte autoinfligida de la famosa Cleopatra la Séptima en el año 30 antes de la era común. Durante los siguientes 600 años, Egipto fue la principal provincia científica, cultural y religiosa del Imperio Romano. Fue gobernado primero desde Roma y luego desde Constantinopla. Durante los periodos romano y bizantino, la cultura egipcia y el lenguaje interactuó con el mundo greco-romano y evolucionó a la forma que llamamos copta, un término con las mismas raíces que la palabra Egipto.